Con alfombra roja, Ecuador recibió a Edmundo González, quien continúa su gira con el compromiso de restablecer la democracia en Venezuela. Migrantes venezolanos deportados a El Salvador. El acuerdo entre Estados Unidos y el país centroamericano que aceleraría las promesas de Trump. Enemigo de Venezuela, Iván Gil arremete contra Marco Rubio tras su reunión con el presidente de Guyana. Hola amigos de Impacto Venezuela, feliz martes 28 de enero. Soy Yasmín Velasco y les presentamos las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El líder opositor Edmundo González Urrutia fue recibido en Ecuador con honores presidenciales y sostuvo un encuentro con el mandatario de dicho país, Daniel Noboa. Durante esta visita, el dirigente también coincidió con la diáspora venezolana y aseguró que en su gira por Latinoamérica ha llevado a cabo reuniones que buscan restablecer la democracia en el país. Con los detalles, Aymara Alonso. Como parte de su agenda internacional, Edmundo González Urrutia visitó Ecuador y de acuerdo a los medios de comunicación de dicho país fue recibido con honores como jefe de Estado. Durante esta gira también sostuvo un encuentro con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, quien ratificó su compromiso con la causa democrática de Venezuela y de la región. Hemos llevado a cabo unas reuniones de trabajo siempre bajo el principio de el trabajo mancomunado para lograr la recuperación de la democracia en Venezuela, agradeciéndole nosotros de antemano el empeño que ha puesto el gobierno del presidente Noboa en la recepción de cientos de miles de venezolanos que han hecho vida aquí en Ecuador. La prueba es la manifestación que vimos esta mañana, sin un minuto de enfrente, donde la alegría estaba desbordada. Posterior al encuentro con González Urrutia, el presidente Noboa aseguró que trabajará en disminuir el financiamiento del mundo hacia Nicolás Maduro y aprovechó la oportunidad para ratificar al Tren de Aragua como un grupo terrorista. Primero, después de un informe del CIES, declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista. Segundo, en el caso de que existan sanciones contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, el Ecuador está dispuesto a vender hasta 250.000 barriles de petróleo diarios a las naciones que hoy en día compran el petróleo de Venezuela. De esa manera, se para el financiamiento de un régimen dictatorial. Durante esta gira, el líder opositor le fue otorgada la máxima condecoración de Ecuador y la encargada de moderar el evento fue la canciller Gabriela Sommerfield, quien recibió a González en dicho país desde el lunes 27 de enero. Reportó desde Caracas Aymara Alonso para Impacto Venezuela. El acuerdo que permitirá a Estados Unidos deportar a El Salvador migrantes venezolanos que se encuentren de forma ilegal y posibles miembros del Tren de Aragua para que sean enjuiciados en el país centroamericano es una medida del presidente Donald Trump para demostrar que cumple con sus promesas de campaña desde el día 1 en el poder. Así lo indicó el politólogo Sebastián Cova. Esta nota es de Stephanie García. El politólogo Sebastián Cova señaló que la estrategia desarrollada por el presidente estadounidense Donald Trump con El Salvador de deportar migrantes ilegales venezolanos y posibles miembros del Tren de Aragua es una estrategia de celeridad para cumplir con los objetivos establecidos en su campaña electoral. A su juicio, este convenio con un país que ya mantiene relación le da una ventaja mientras puede acercarse al presidente Nicolás Maduro. Es posible que sí, que efectivamente los estén mandando para allá, sobre todo si son venezolanos que de repente tenían alguna relación con bandas criminales de El Salvador o tenían ya alguna causa abierta o pueden de alguna forma ser enjuiciados allá. Sí, yo creo que es bastante loable aceptar la idea de que es por una cuestión de celeridad mientras logra una relación con un modus vivendi con el gobierno venezolano.
El consultor político consideró que tanto el gobierno del presidente Nicolás Maduro como la administración de su homólogo Donald Trump tienen la necesidad de hallar algún modus vivendi a través de una negociación, pese a que ambos líderes han manifestado en los últimos días su postura crítica contra el otro gobierno, y recalcó que ambos mandatarios son impredecibles en su actuar, por lo que no descarta un cambio en sus políticas exteriores. Sí requiere alguna forma de negociación. El gobierno venezolano necesita que les mantengan las licencias a las empresas que están explorando el petróleo aquí, o que se siga pudiendo poner el petróleo venezolano en los mercados internacionales sobre los cuales los Estados Unidos tienen alguna forma de veto. Y el gobierno de los Estados Unidos necesita deportar gente desesperadamente. Recordemos que el jefe de Estado venezolano mencionó que los enemigos de los gobiernos de izquierda son los mandatarios de derecha extrema en Argentina, Ecuador y El Salvador. A su juicio, llevan a cabo una operación para destruir la comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe. Tenemos que salvar la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Hay una operación de la derecha extremista, de los Milei, de los Noboa, de los Bukele, que son, digamos, los caballos de Troya dentro de América Latina para implosionarnos, para dividirnos, para autodestruirnos. El experto en política también señaló que la medida ejecutiva firmada por Donald Trump de negarle el derecho a la nacionalidad por nacimiento a hijos de migrantes indocumentados en Norteamérica no será aprobada por el Congreso, debido a que se estaría incumpliendo un derecho constitucional. Stephanie García, Impacto Venezuela. En la frontera entre Colombia y Venezuela, los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de la FARC han dejado 54 muertos y más de 48.000 desplazados en los últimos días. En una lucha por el control del narcotráfico ante la crisis, los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro acordaron generar una hoja de ruta conjunta contra el tráfico de estupefacientes, mientras las autoridades colombianas despliegan operaciones militares en la zona. Esta información con Génesis Pérez. Recientes combates entre el ELN y la disidencia de las FARC en la frontera entre Colombia y Venezuela suma 13 muertes a una ola de violencia que ya tiene 10 días y deja un total de 54 personas fallecidas, más de 48.000 desplazados, 11 heridos y 12 personas desaparecidas. Lo que hay en el Catatumbo es una fuerza extranjera ocupando el territorio. Por eso yo dije en alguna de mis trinos, este es un problema de soberanía nacional, no solo es un conflicto interno. En medio de esta tragedia, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Nicolás Maduro, han dado un paso importante para abordar el narcotráfico, uno de los principales motores de la violencia en la región. Tras una conversación telefónica entre ambos mandatarios, se acordó crear una hoja de ruta conjunta para enfrentar el narcotráfico que afecta no solo a estos dos países, sino también a toda la región. El embajador colombiano en Venezuela, Milton Rengifo, aseguró que la cooperación entre ambos países está enfocada en eliminar las trochas ilegales y fortalecer la seguridad en la frontera, aunque reconoció que persisten retos debido a la presencia de grupos armados irregulares como el Ejército de Liberación Nacional. Se ha decidido empezar a generar una hoja de ruta en el cual podamos enfrentar este reto que se nos deja de ser un problema territorial de país y termina por convertirse en el narcotráfico, termina convirtiéndose en un problema regional y continental. La alianza entre Colombia y Venezuela busca un enfoque binacional para frenar la violencia que ha generado desplazamientos masivos y violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, expertos cuestionan si este esfuerzo será suficiente para poner fin a más de 6 décadas de conflicto armado y narcotráfico en la región. 2 aviones de la Fuerza Aérea de Colombia llegaron este martes a Bogotá con unos 201 migrantes deportados por Estados Unidos, luego de superar las tensiones diplomáticas con el gobierno de Donald Trump, confirmó el presidente Gustavo Petro. 2 aviones de la Fuerza Aérea de Colombia arribaron el martes a Bogotá con unos 200 migrantes deportados por Estados Unidos. Imágenes difundidas por el gobierno colombiano muestran a los deportados en el avión y llegando a la capital. El arribo tiene lugar luego que se superaran las tensiones diplomáticas entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el gobierno de Donald Trump.
Petro se negó el domingo a permitir el ingreso de vuelos militares estadounidenses con expulsados, alegando preocupación por las condiciones de su traslado, lo que desencadenó una breve crisis diplomática con amenazas arancelarias mutuas. Luego de algunas horas de tensión, Bogotá aceptó los términos de las políticas de Trump y envió aviones hacia San Diego y Houston para buscar a los deportados. Petro indicó el martes en la red social X que son colombianos, son libres y dignos y están en su patria donde se les quiere. Agregó que el migrante no es un delincuente, es un ser humano que quiere trabajar y progresar, vivir la vida. El gobierno colombiano también anunció un plan de crédito accesible para apoyar la integración productiva de los deportados, sin precisar si llegarán más vuelos y bajo qué acuerdos. Ahora vamos a conocer qué es noticia en materia internacional según lo que destacan portales de la web. Comenzamos, como siempre, con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: enemigo de nuestro país, la andanada de Iván Gil contra Marco Rubio por conversar con el presidente de Guyana. El canciller Iván Gil reaccionó este martes tras conocer la conversación entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de Guyana, Irfan Ali, en la que abordaron temas como la migración ilegal y el apoyo de la Casa Blanca a la integridad territorial de Guyana ante presuntas acciones belicosas del gobierno de Venezuela. Gil tildó a Rubio de enemigo de Venezuela y aseguró que el secretario de Estado continúa demostrando su obsesión enfermiza por dañar al país caribeño. Sheinbaum pide a migrantes no dejarse engañar por traficantes, ya que Estados Unidos cerró el asilo. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum exhortó este martes a los migrantes a no dejarse engañar por los traficantes que cobran miles de dólares prometiendo trasladarlos o tramitar su ingreso a Estados Unidos, argumentando que el gobierno de Donald Trump cerró todas las aplicaciones de asilo. Según el gobierno de México, las detenciones diarias de migrantes en la frontera de Estados Unidos han caído cerca del 75% desde diciembre de 2023, aunque la migración irregular en territorio mexicano se incrementó un 132% interanual entre enero y agosto de 2024, alcanzando un récord de más de 925,000 personas detectada. En Venezuela hay 5 millones de personas que padecen hambre, según un informe de la FAO. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en el panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional para América Latina y el Caribe, se registra que en Venezuela hay 5 millones de personas que padecen hambre. Los datos recogidos entre 2021 y 2023 reflejan un retroceso frente a 2002, cuando había 3,5 millones de personas afectadas. El periodo más grave fue entre 2018 y 2020, con 7 millones de venezolanos en situación de hambre, más del 23% de la población. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy está referida a la realización de las elecciones de la Asamblea Nacional, gobernaciones y consejos legislativos este próximo 27 de abril, a pesar del rechazo de la oposición, hasta que no se aclare lo ocurrido en los comicios presidenciales del 28 de julio. ¿Estás dispuesto a participar? Los leemos. La oposición debe llamar a votar masivamente y tratar de cambiar todas las gobernaciones. No tiene sentido votar que designe el gobierno a las personas que quiera. Tenemos que tener dignidad, no al voto. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.